So welcome, Gerson. Thank you so much for being here today. And we're going to start with the presentation of the activities that you need to do on Unit 4, okay? Or due Unit 4. So we have this unit, it's going to be, or it started yesterday, that it's November 27th, and it's going to finish on December the 7th, right? And today we have our online session. Esta unidad va del 27 de noviembre hasta el 7 de diciembre. El 7 de diciembre es la fecha límite para enviar todas las actividades. Yo esta semana voy a volver a habilitar la unidad 1, que no está habilitada, y voy a dejar habilitada la unidad 1 y 2 hasta el 5 de diciembre. Y las unidades, o sea, todas las unidades, todas 1, 2, 3 y 4 van a estar hasta el 5 de diciembre. Después deshabilito las unidades 1 y 2 y dejo solamente las unidades 3 y 4 hasta el 7 de diciembre. ¿Listo? Como para que tengan claridad en eso las personas que están escuchando esta grabación y quieran ponerse al día, hasta el 5 de diciembre van a estar disponibles todas las unidades. Y hasta el 7 de diciembre las unidades 3 y 4, ¿vale? Bueno, esta unidad, this unit, Unit 4, the name is Our World by 2050. Entonces, si vamos aquí a materiales, es donde vemos Materials and Support Materials, es donde podemos ver este enlace para ver material de estudio, Our World by 2050. Y si vamos a dar clic aquí en este enlace, ¿cierto? Avanzamos acá y damos clic aquí en este enlace, nos va a aparecer esta pantallita. Our World by 2050. Okay? So we are going to learn how to say improbable or impossible or hypothetical situations when using the second conditional. Okay? La semana pasada vimos el condicional 0 y el primero. Ahora vamos a ver que es el segundo condicional. Introduction. En introductory material tenemos second conditional, if, past simple, and would. And we have some topics about animals, extinction, and endangered species, making decisions, okay? Bueno, cuando usamos esta expresión que vamos a ver aquí, ¿cierto? Hi, Nicole, how are you? I am well, thank you for the invitation. Y Gerson, si me ayudas aquí leyendo la parte del hombre, por favor. Nicole, today I want to ask you some personal questions. Okay, let's start. Nicole, if you could live in another time period, what time period would you choose and why? I would choose either the 1930s for the elegance of the outfits or the 1970s for the hippie clothes and awesome music. No, if you could come back in another life, who or what would you like to be? I would like to be a bird so I could watch people. Nicole, if you could change one part of your body, what would it be? If I could change one part of my body, I wouldn't change anything. I love my entire body, What about this one, Nicole? What would you wear if you were invited? ¿Cómo se dice? Invited Invited on a date by someone you really like it. by someone you really like. Well, I choose some super comfortable clothes. Definitely a black dress. This is the last question. What would you eat
for your last meal, and who did or a live will you share it with? With, uh-huh. Oh my God, that's a difficult question. If I had my last meal, I would have an Italian dish with my family. That would be my perfect night for me. Um, Thank you so much for time, Nicole, for your time, Nicole. you're welcome. But generalmente it isn't my pleasure. Thank you, Gerson, for helping me with the reading. Hay muchas situaciones hipotéticas aquí, ¿no? Aquí dicen, if you could come back in time, or if you could come back in another life, who or what would you like to be? I wouldn't change anything. What would you wear if you were invited on a date by someone you liked? If I had, entonces ella responde, if I had my last meal, I would have an Italian dish. Con las preguntas que acabamos de ver son situaciones que son muy hipotéticas, ¿no? ¿Qué harías si pudieras devolver el tiempo? ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de vivir en otra época? ¿Qué harías eh, si tuvieras una cita, ¿cierto? ¿O qué usarías si tuvieras una cita con alguien que realmente te gusta? ¿Qué comerías? Entonces, todas estas cosas son muy improbables, ¿no? Y en estos casos usamos esta estructura que estamos viendo, ¿no? She doesn't have, por ejemplo, aquí, she doesn't have much money, so she can't buy an apartment. Esa es la situación real, ¿no? Si yo usara una forma, si yo dijera una idea hipotética, diría, if she had the money, she would buy an apartment, right? Ella no puede comprar un apartamento porque no tiene mucho dinero, pero si tuviera el dinero, ella compraría un apartamento. Entonces, este if she had es como usamos el pasado simple, si pasara esto, ella haría lo otro. Y usamos el would con otro, este would con una acción para decir lo que sucedería, la hipótesis, ¿no? Lo que no es tan probable que suceda, pero que nosotros pensamos que pasaría si se cumple esto, ¿no? ¿Ok? Si se cumple la primera parte. Aquí tenemos entonces este would o wouldn't, ¿cierto? Con una acción para decir esto. He would pass the course if he studied more. Él probaría o pasaría el curso si estudiara más. Ese si estudiara, si hiciera, lo usamos en pasado simple, ¿no? El sí, en este caso, iría en pasado, ¿cierto? They would travel abroad if they spoke English. Ellos viajarían al exterior si hablaran inglés, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver otras. La correcta aquí es, if you went to bed early, you would feel better. Si te acostaras más temprano, en pasado diríamos eso, te sentirías mejor. Aquí cuando decimos el if de primero, le ponemos una coma, ¿sí? Es la única diferencia con esta y por eso dicen que es incorrecto, ¿sí? Pero le faltaría aquí la coma. Si el if va de primero, pero si el if va de segundo, no pasa nada, ¿vale? No lleva coma. They would arrive quicker if they took a taxi, ¿sí? ¿Sí está claro? Ah, sí, pero sí. Bueno. Bueno, aquí vamos a ver más ejemplos, ¿cierto? Si quieres puedes leer estos dos ejemplos, por favor, Gerson. If I won the lottery, I could buy a new car. He could visit his grandpa if he had the time. Sí, ese would puede ser reemplazado también por el could, ¿cierto? Los dos me indican algo muy similar, ¿listo? Bueno, también usamos el was y el were para decir si ella fuera o si ella estuviera, ¿no? Entonces, como si yo fuera tú, también decimos eso. Yo de ti, cuando decimos yo de ti, ¿sí? If I were you, I would walk, ¿ok? Es una expresión muy común, como para decir, bueno, yo en tu caso,
o en tu caso yo haría tal cosa, ¿sí? Right? Yeah. Perfect. Yeah, now we have the animals extinction or endangered species. This is vocabulary, right? We have forest animals, and they are going to give us a lot of vocabulary about animals. Beaver, bird, or you can see the vocabulary here, okay? A raccoon, a skunk, right? A weasel. So these are forest animals, okay? And then we have jungle animals, and you have the vocabulary here, okay? And then we have savanna animals that you find in Africa. And you have some vocabulary here. And then we have swamp animals, los del pantano, right? Good. And then we have the names of these animals: flamingo, frog, hippo, crocodile, and duck. And then we have these desert and Arctic animals, right? And then we have endangered species. Y aquí es donde empiezan a hablar de las especies que están en vía de extinción, endangered, right? And well, you have the definition here, right? Gerson, can you please read this definition? Si estás por ahí, Gerson, Species are kinds of animals or plants in danger of extinction or in danger of dying out in all or most of the geographical range where they live. I didn't know that is terrible. Yes, okay, good. Cuando dicen, bueno, endangered species are like about to extinguish, right? Like in danger, right? We say in danger or about to be stinted, yes? Thank you, Gerson. So the top 5 of endangered species that she's given us here, the Javan rhino, and we have, right? And she's gonna give us more information. It depends on the estimated number of remaining animals, okay? Good. And then she talks about the Maui dolphin, right? And she gives us the number, okay? And then the Amur leopard, and then she give us some information about it. And then she's gonna talk about lemurs, right? Good. And then well, you can continue reading the conversation, right? Then she says ivory-billed woodpecker, that it's a bird, yes, okay. So here, what they are going to give us is some information about each one of these species. So you can see here that black rhino, it's critically endangered, mountain gorilla, critically endangered, yes. Sumatran tiger, critically endangered as well. The blue whale is endangered. There is a difference between critically endangered and just endangered, yes. Okay, and then the African elephant, vulnerable, right? And then we have great white shark, vulnerable, no están en extinción, pero sí son vulnerables, hay que protegerlos, right? So that is kind of the point. Galapagos penguin, endangered, okay? Good. And well. Then this is the same topic that we studied last class, similar, right? Like when you say if these are possible situations in the future and the consequence, right?
Aquí estamos viendo todos los condicionales. El que vimos era de cosas que eran más improbables. Aquí es de lo que sí podría suceder, ¿no? They will stay at home if it snows today. Se van a quedar en casa, se quedarán en casa si nieva hoy, right? If they don't study, they will fail the exam. Si no estudian, perderán el examen. So, en este que sí es más posible que suceda de acuerdo a las condiciones, usamos el futuro y el presente. Okay? Good. Mm. Right. So that is the topic that we have. You can check the examples. Now we're going to, well, I recommend that you check contextualization. In contextualization, they have an oral presentation about the world's food by 2050, right? And then you will listen, you will do the comprehension exercises based on this information. And then you have some practice one and practice two about vocabulary and structures, and then we have pronunciation practice. So the evidence that you have to do is this one here, the Cross River Gorilla, the interactive activity, what if, the forum, if I were a man or if I were a woman, and finally consolidation activity, okay? So in the Cross River Gorilla, and we're going to check the document. Give me a sec, I'm going to share with you the document. Jason. Ya te comparto el documento. Dale, tranquila, prueba. Bueno, estaba guardándolo en PDF para poder compartirlo. Y ya lo voy a... So they say read the following information about the Cross River gorilla, right? So they are giving us here the information about why this animal is an endangered species, right? Good. And well, the second part, this is the example, right? The idea is that you write a short paragraph describing why this species is facing extinction and what are the consequences, right? You need to use conditionals here. Okay, the second part is that you need to record a tape where you describe your actions to prevent the cross gorilla river's extinction, right? Vamos, yo les voy a pedir solamente esta parte, ¿vale? Que es donde graben, donde ustedes graben en un audio, envíen la grabación de las acciones que tomarían para prevenir la extinción de este animal. Pueden usar este animal o pueden hablar de otro animal que está en extinción, en vía de extinción, como los que vimos, o los que sean vulnerables, ¿no? Ahí en la presentación vimos diferentes animales, entonces pueden usar este que nos están dando aquí o pueden usar otro animal, ¿sí? Y pensar en las acciones que podrían tomar para prevenir la extinción o para prevenir, para proteger un poco más a estos animales. ¿Listo? Eso es lo que se les pide aquí. Ok, vamos a cerrar esto y esto. La segunda, esta la enviaremos aquí donde dice ver evidencia, ¿no? La segunda actividad va a ser esta Interactive Activity. Damos clic en ver score. Interactive activity.
Karen is having some technical problems in a public presentation. Help her to solve them by clicking on the missing information and selecting the correct option to complete the clause. Okay. Entonces aquí nos están dando como las opciones de lo que ella está hablando y lo que sería la respuesta más correcta. If he's late for work, his boss would get angry, his boss got angry, his boss gets angry, his boss does get angry. Okay. Entonces aquí escogeríamos la opción que consideramos más correcta y así hacemos con todas las preguntas que nos subieron aquí. Importante, bueno, estudiar un material de estudio nuevo. Voy a cerrar aquí. Si ustedes cierran así como yo hago acá, pues no va a quedar guardada la actividad, ¿no? Then we have If I Were a Man or If I Were a Woman. Hay personas que ya han participado aquí en el foro. Dan clic aquí en ver foro y los va a llevar al foro. If I Were a Man, If I Were a Woman. Damos clic aquí en este enlace que dice responder. Y bueno, aquí ya hay personas que han participado. Yo les he contestado a algunas personas. La idea es que usemos los condicionales, ¿cierto? Miren que aquí sí les dije, por ejemplo, if I were a boy, aquí no sería I don't take, sino que yo diría I wouldn't take, como esta, ¿no? Por ejemplo, Edgar dice, if I were a woman, I would like to fight for equal employment rights for women. If I were a woman, I would work so as not to depend on men. Entonces, esta está más correcta, ¿no? Acuérdense que decimos if I were, I would, ¿cierto? Es como la estructura. No, dicen mínimo unas 5 cosas y bueno, eso sería suficiente. Para participar, damos clic aquí en esta parte donde dice activar texto enriquecido. Aquí podemos hacer cambios de formato y ya después diríamos responder. Y ahí quedaría la participación. Y finalmente tenemos Consolidation Activity. Nos dan este documento, que ya les voy a compartir. Ya, dame un segundo. Bueno, aquí hay unos ejercicios que hay que hacer en los condicionales para practicarlos un poco. Y hay que hacer una grabación diciendo esta parte, ¿no? Aquí nos dan un script, un modelo, hablando de los recuerdos más felices de tu niñez y describir por qué fueron especiales o memorables. ¿Listo? Esto es como aquí estamos relacionando un poco los temas que habíamos visto también antes. Aquí nos dan un ejemplo, ¿no? I remember when I turned 10. Esto es más usando como expresiones de pasado, ¿no? It was one of the happiest days of my life. As soon as I woke up, my mother brought me breakfast in bed. She asked me if I knew what she and my father had gotten me. I had no idea, but my sister told me that it was something amazing. Es contar una anécdota tratando de usar, bueno, pero hablando de los recuerdos más felices de la infancia, ¿no? Tratando de usar las expresiones que hemos visto durante todo el curso, no solamente en esta unidad, sino integrando un poco todo lo que hemos visto durante el curso. Y enviamos la grabación. Eso es lo que hay que hacer en esta última actividad. Acá en este enlace ver evidencia y eso sería todo.
that would be all. Okay. Okay, teacher. Thank you so much. Okay, Gerson, thank you for being online. I really appreciate your attendance today. I hope that you do great. And well, we are about to finish the program. Thank you so much. Bye-bye. Bye, teacher.